Hay una doctrina que es muy conocida y fundamental para la iglesia y para el cristianismo, y es la justificación por la fe. De esa doctrina hablamos en esta congregación ya y tuvimos una serie de enseñanzas de ella. Esta doctrina realmente se convirtió en el estandarte de la Reforma Protestante cuando la religión en aquel tiempo basaba su salvación en obras y el cumplimiento de sacramentos que les daba méritos para poder ir al cielo. Así que esta doctrina, como les dije, fundamental para la fe salvadora, ha llegado también a ser muy tergiversada. Esta doctrina también ha llevado a que se tengan ciertas malinterpretaciones de lo que se dice. Y está mal interpretada y ha sido mal interpretada en el sentido de que para muchas personas, ya no importa cómo se viva, o sea, realmente las implicaciones prácticas del Evangelio en su vida son indiferentes a eso. Lo que importa es que ya se ha creído en Cristo. Y si usted ha creído en Cristo, por lo tanto, usted ha sido justificado. Sí, eso es una realidad. El que ha creído en Cristo es justificado. Eso lo dice la Biblia y eso no lo vamos a cambiar. La cuestión es, ¿para qué justifica Cristo el pecado? Y esa es una de las preguntas que se tienen. Así que aunque esto tenga algún grado de verdad, de ser justificado en Cristo, hay un error. Y es algo falso creer que mi estilo de vida no importa. Eso es equivocado. Porque nuestro estilo de vida es algo de gran importancia en torno a lo que Juan ya nos ha hablado respecto a nuestra elección y a nuestra salvación. Así que las personas que puedan llegar a pensar que si ya están justificadas en Cristo y que han creído en Cristo y de ahí para adelante tal vez no importe mucho lo que es su vida, tienen un mal entendimiento del porqué de su elección y el objetivo de ser salvos. El objetivo de ser salvos. Nosotros no podemos pensar nunca que Dios obra por obrar. Siempre que Dios obra, siempre que Dios habla, lo hace con un propósito. Dios no es como nosotros. Tenemos que entenderlo. La salvación tiene un objetivo. Tiene un objetivo. Así que la Biblia habla respecto al propósito de nuestra elección. Y por medio del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, cuando nos dice que nosotros fuimos hechos predestinados, que cuando fuimos predestinados, claramente muestra el propósito. Claramente muestra. Y quiero que me acompañen. Vaya a Romanos capítulo 8, por favor. Vaya a Romanos capítulo 8. Acompáñeme hasta allá y léalo usted mismo en la Biblia, por favor. Para que usted se dé cuenta de cuál es la razón por la cual Dios salva a una persona. O sea, si usted dice que ha sido justificado en Cristo, ¿para qué fue justificado en Cristo? Versículo 29, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Romanos 8, 29 dice lo siguiente. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Ahí está el objetivo, ¿sí ve? Hay un objetivo, hay una razón de ser por la cual Dios justifica y Dios salva a una persona. No hay otro motivo, no hay otra razón. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está. Lo mismo que Juan nos ha enseñado, el que dice creer en Él debe andar como ¿qué? Como Él anduvo. Es lo mismo, hermanos. Así que de esta manera la Escritura expresa el objetivo de nuestra elección, expresa el objetivo de nuestra salvación. Dice que si usted ha sido salvo, que si usted ha sido justificado, tiene un propósito, tiene un objetivo. Dios nos salva por salvar, salva de. Quiero que lo vean estos términos. Dios salva de. Dios salva del infierno, salva del poder del pecado, salva de la condenación eterna. Dios salva de eso y salva para algo. O sea, si Dios nos saca de esto, ¿para qué nos saca? O sea, nos saca de aquí para ponernos en qué. Esa es la salvación que Dios hace. Dios nos salva de y para algo.
Que no se nos olvide, hermanos, que cuando fuimos salvos o somos salvos, somos apartados para ser santos. Hace 2 semanas vimos en la sección anterior 3 mensajes bajo el título de Hijos de Dios, y el último fue Una esperanza que purifica. Ese fue el último mensaje. En aquella porción de texto el apóstol Juan nos enseñó que somos hijos de Dios, y eso es una maravillosa y excelente noticia. Es algo maravilloso. Sin embargo, por ser hijos, tenemos una gloriosa esperanza: ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y cuando seamos transformados y estemos preparados, poder verle cara a cara. Esa es la magnífica y maravillosa esperanza que tenemos por ser hijos de Dios. Con esto, Juan enfatiza en la importancia de continuar y permanecer en Cristo, en su comunión a través de su palabra, y por la esperanza que poseemos y que sostenemos y que guardamos en nuestro corazón, nos purificaremos a nosotros mismos, así como Él es puro. Porque la salvación tiene un objetivo: ser hechos a la imagen del Hijo de Dios. Así que esto es lo natural para el cristiano. Esto es lo natural para el cristiano, para aquel que ha nacido de Dios en Cristo Jesús. Recordemos que esa debe de ser nuestra meta, el objetivo de nuestra salvación, ser como Cristo. Porque uno de los propósitos del apóstol Juan está no simplemente en mover emociones. Juan no quiere movernos emociones, o sea, Juan no nos dio esta esperanza para ser movidos simplemente emociones. Uy, qué chévere, voy a estar en el cielo. Uy, qué rico, qué bendición, el cielo así. No, Juan no está para movernos emociones por medio de palabras. Él busca que a través de estas verdades, a través de estas doctrinas gloriosas, promover en medio de la iglesia la santidad que viene de comprender la doctrina que se cree. Eso es lo que quiere el apóstol Juan, no quiere otras cosas. Por eso es que la iglesia no debe haber psicología. Por eso es que la iglesia no debe ser movida a sentimientos, porque no sirve para nada, sino a creer en lo que Dios ha dicho y ha prometido. En la introducción de esta carta vimos propósitos que el apóstol Juan tenía al escribirla, y uno de ellos es que la iglesia sepa que es de Dios, que es hija de Dios. Y para esto Juan muestra las pruebas por las cuales la afirmación que una persona hace de su salvación puede ser verificada o rechazada. Y es de ahora en adelante en que el apóstol Juan va a empezar a dar muchas evidencias prácticas de lo que es un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios. Es de ahora en adelante. Vamos a ver una cantidad de pruebas que el apóstol Juan va a empezar a enseñar de aquí en adelante. Así que Juan aquí también desenmascara las falsas profesiones de fe. Aquí las desenmascara, de esa fe en cuanto a la persona del Señor Jesucristo y las doctrinas apostólicas. Ya lo hemos visto en el desarrollo de la carta, y por eso una vez más quiero que nosotros leamos del versículo 4 al 9, y dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Miren, el apóstol Juan en estos versículos prosigue con el tema que inició a tratar en el versículo 3. O sea, esto no está desconectado. Él sigue hablando con aquello que empezó a tratar, y él empezó a tratar con la santidad. Él empezó a tratar con la santidad. Mire, la esperanza que nos lleva a purificarnos. Eso nos lleva a la esperanza. Así que él sigue tratando del tema de la santidad y la santificación en la iglesia, desarrollada a través de la fe en la esperanza que tenemos en Cristo. Sin embargo, ahora él lo va a hacer y va a seguir tratando este tema por medio ya no de la segunda venida de Cristo,
¿sí? Él usa esta esperanza para llevarnos ¿a qué? A la santidad, para que usted y yo crezcamos, para que usted y yo nos santifiquemos. Pero ahora Él ya no lo va a hacer desde la segunda venida de Cristo, sino que el propósito de Juan es que ahora nosotros nos sigamos santificando, sigamos aprendiendo, mostrándonos el propósito con el cual vino Cristo por primera vez. Así que si la segunda venida de Cristo me impulsa a la santificación, es porque Cristo cuando vino por primera vez hizo algo para que yo pudiera caminar hacia eso. Ahí está. O sea, ya lo usó, no ser movidos a emociones, sino por una realidad también que viene de atrás, por la cual debemos caminar. ¿Qué dijo? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Sí ve? ¿Para qué apareció Cristo? Para hacer una obra. O sea, el apóstol Juan ahora ya nos dijo: benditos ustedes que tienen esta esperanza, que van a ser transformados, que lo van a ver tal como Él es, pero tienen que saber una cosa, que ahora para que ustedes sigan caminando en santidad, tienen que saber que ya no es a la luz de la segunda venida de Cristo, que la tienen que tener, que se purifican a sí mismos por ella, pero tienen que saber por qué Cristo vino también. Tienen que recordar, porque Cristo vino para quitar nuestros pecados. Así que el título de este mensaje, teniendo en cuenta lo que hemos hablado, y sigue bajo el mismo encabezado: hijos de Dios. Hijos de Dios. Ahora, hemos visto varias cosas con los hijos de Dios, una esperanza, una noticia, todas estas cosas, pero ahora son hijos de Dios incompatibles con el pecado. La última fue hijos de Dios y una esperanza que purifica. Ahora seguimos bajo la misma: hijos de Dios incompatibles con el pecado. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Hijos de Dios incompatibles con el pecado. Y vamos a ver algunos puntos de esto, pero el día de hoy solamente vamos a ver un punto. Y es que Juan sigue cuidando a la iglesia de estas mentiras que no solamente se estaban dando allí, sino que también en la historia han permanecido y hoy siguen estando vigentes y se pueden oír y se pueden ver. Recuerde que estamos hablando de que él estaba tratando un problema allí que se estaba presentando también con la congregación, y eran los gnósticos. Los gnósticos minimizaban, oigan bien, ellos minimizaban o negaban la importancia del pecado. Ellos la minimizaban o la ignoraban. Su herejía, la herejía de los gnósticos, consistía en considerar el cuerpo y el alma como componentes separados en el hombre. O sea, una cosa es el cuerpo y otra cosa es el alma. Y como que ellas no tienen ningún tipo de unión, no tienen nada, o sea, están separados. De tal manera que en su doctrina ellos dicen lo siguiente, o sea, es la herejía que ellos manejan. ¿Cuál es? ¿Qué dicen ellos? Que el alma, como está separado del cuerpo, el alma está limpia. Lo espiritual está limpio y está destinada para ir al cielo. Eso es lo que ellos dicen. Mientras que para ellos el cuerpo en últimas es malo. O sea, el alma está limpia, la parte espiritual es limpia, el cuerpo es malo. Esa es la herejía de estos gnósticos. Por esta razón, ellos creían que no había ningún problema en satisfacer sus deseos carnales, porque al final lo que pasara con el cuerpo no tenía importancia, porque el alma ya está limpia. Ellos decían que el hombre espiritual realmente estaba tan lleno y provisto del espíritu que podía pecar y no iba a tener ningún daño posterior o eterno. O sea, eso no le iba a dañar su vida. Eso no le iba a tener ninguna implicación sobre su destino eterno. Pecar, peque, tranquilo, que no va a pasar nada, porque su alma sí está destinada para el cielo. El cuerpo es malo. El día de hoy suena así. El día de hoy suena así. Lo mismo que estaba pasando en ese tiempo suena el día de hoy de muchas formas, pero yo solamente le voy a hablar de parte de la Iglesia Católico Romana. Su doctrina mala, la doctrina mala de la Iglesia Católico Romana, distingue entre pecados veniales y pecados mortales. Los veniales son esos pecados que no son tan graves, o sea, que usted puede tratar y con una penitencia, con alguna situación, usted los corrige, ya está.
Y están los pecados mortales, que eso sí, definitivamente desencadenan en condenación. O sea, eso sí lo van a llevar a la condenación. Así que según Roma, quienes cometen pecados mortales pierden la gracia de la justificación. Y ya no están, pues, como para, digamos, destinados, pues, como para ir al cielo. No obstante, hermanos, si usted y yo miramos las Escrituras, dígame en dónde está la clasificación de pecados. Que digan que hay unos que no son mortales y que hay unos que sí son mortales. ¿Dónde está esa clasificación de pecados? Eso no lo encontramos en el Antiguo, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. No lo encontramos. No hay ni pecados veniales ni pecados mortales. Todo pecado aparta de Dios. Así que de la parte católico-romana, de donde se vienen muchas creencias, dicen eso. Pero resulta que dentro de algo más cercano a nosotros, dentro de lo que es más cercano a nosotros, se dice: yo he sido justificado en Cristo. O sea, yo he creído en Cristo. No puedo ser perfecto, porque esa es otra cosa. Ya, no puedo ser perfecto. Entonces, como no puedo ser perfecto, tengo que sufrir el pecado. Tengo que sufrir el pecado. Somos seres humanos y por lo tanto no es extraño que pequemos. Tengo que sufrirlo, o sea, vivo en un cuerpo de carne y desafortunadamente, sí o sí, tengo que pecar. Y lo único que yo tengo que hacer es sufrirlo. De esa manera, usted y yo podemos observar cómo esto sigue estando vigente. No se le presta importancia al pecado, hay indiferencia frente al pecado. Por esta razón, Juan, en estos versículos, nos ofrece razones por las que los cristianos, los hijos de Dios, los que se purifican según la esperanza que tienen, no practican el pecado. No lo practican. Hay que tener en cuenta, es eso. O sea, aquí no estamos hablando de no que no. O sea, Juan aquí no está promoviendo el perfeccionismo. Eso no es lo que está promoviendo Juan. Y tenemos que tenerlo en cuenta. Juan no está diciendo, como usted es hijo de Dios, entonces usted ya nada más nunca, usted abandonó, dejó, se quitó el pecado. No, eso no es lo que está diciendo el apóstol Juan. Es decir, él no está diciendo, como usted es hijo de Dios, usted ya dejó de pecar, ya nunca más va a volver a pecar en esta tierra. No, eso no es lo que está promoviendo el apóstol Juan. Eso quedó claro en enseñanzas pasadas. No podemos tomar eso así, porque el apóstol Juan también nos enseñó, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que no es lo que está enseñando Juan. Porque inmediatamente la gente coge, entonces si puedo, no puedo, ¿qué? No, eso no está enseñando Juan. Hay una verdad en cada uno de nosotros. Y es algo que no podemos callar. Es que el pecado sigue influenciando nuestras vidas. Hay pecado remanente. Aunque usted y yo tengamos aspiraciones, aunque usted y yo tengamos deseos justos y santos, también tenemos tendencias pecaminosas. Eso es una realidad. Eso no lo vamos a negar. Y eso no es lo que está promoviendo Juan aquí. Pero, precisamente la vida cristiana es una nueva vida dada por Dios. Y como es una nueva vida dada por Dios, esa nueva vida tiene nuevos deseos, nuevos afectos y por lo tanto busca lo que se nos decía ahorita en Crónicas. Busca lo bueno, busca lo recto y busca lo justo. Busca la justicia y hace justicia. Se purifica a sí mismo con el fin de que mientras viva en esta tierra, él se pueda ir desligando y apartando de esa vida y tendencia al pecado. Esa es la vida del creyente. De eso es que está hablando Juan aquí. Sobre la base de la obra del Señor Jesucristo, que ha cambiado sus afectos y voluntad. Ya lo hemos hablado, por eso no podemos pensar que es que el apóstol Juan está diciendo aquí, es que no puedo pecar. No podemos. Pero la cuestión es, aquí no está hablando de que usted tenga que ser perfecto, porque ya lo hemos hablado. Hay niños en Cristo, hay jóvenes en Cristo y hay adultos en Cristo. Pero eso sí, usted nunca puede quedar aquí en esta parte. Algo debe crecer. Bueno, entonces,
Juan quiere enseñarnos que cuando habla de practicar el pecado, cuando habla de la práctica del pecado, que lo nombra allí en estos versículos que leímos, él se está refiriendo a lo siguiente. Él nos quiere decir que la práctica del pecado es vivir, es que una persona viva conscientemente de que está yendo en contra de la voluntad de Dios en su vida. Es una persona que conscientemente lo hace. Es una persona que está queriendo vivir con el pecado al lado y al final ya su conciencia se está corrompiendo de tal manera que ya no tiene problema con eso. Mire, saber que en un área de la vida estamos yendo en contra de la voluntad y los parámetros de Dios, o sea, sabiendo y aún sabiendo, sigo caminando por ahí, me sigo metiendo por ahí, sigo buscando por ahí, en un área de mi vida que va en contra de Dios, es incompatible para el Hijo de Dios y es una contradicción a que alguien se llame cristiano. Es una contradicción. Conocer, eso es lo que está diciendo el apóstol Juan, conocer que estamos viviendo una vida o en varias áreas de la vida en contra de la voluntad de Dios es incongruente o incoherente con la profesión de fe. Es decir, hermanos, es como decir cristianos carnales. Dígame dónde cabe eso. Es que el apóstol Pablo lo dijo. Sí, lo dijo, en un contexto muy claro. Y los reprendió y les mostró y les dijo, la forma en que ustedes están haciendo no es la correcta, parecen carnales. Y les escribió y les enseñó y después manifestaron arrepentimiento. Pero nadie puede decir que yo puedo vivir como un cristiano carnal, es que me toca sufrir el pecado. Cristiano carnal, unas dos palabras. Sea un seguidor de Cristo carnal. Cuando Cristo trae una nueva vida, nuevos afectos, nuevos sentimientos y una nueva voluntad. Así que el nacido de nuevo no es alguien completamente indiferente al tema del pecado, a la realidad del pecado. Él no es indiferente hacia esto, como desafortunadamente tenemos que presenciarlo hoy. El Hijo de Dios fue despertado. El Hijo de Dios, cuando llega a la vida nueva, es despertado a esta realidad de la cual antes estaba ciego. Usted tiene que saber una cosa, mi querido hermano, que antes de llegar a Cristo, usted estaba ciego del pecado. Usted sabía que matar era malo. Sí, está bien. Y seguramente por eso no mató, pero nunca por Dios, sino por las consecuencias que eso le traía. Porque ganas tú. Así que antes usted estaba ciego a la realidad del pecado. Por eso cualquier movimiento que se llame cristiano, que no se caracterice por una conciencia sensible a Dios y a lo que Dios demanda y al pecado, no puede ser llamado cristianismo, sino una farsa mentirosa y engañosa. Yo les hablo en los términos de Juan, hermanos. Yo no voy a cambiar el mensaje del apóstol Juan. Así que la primera razón, somos hijos de Dios incompatibles, ¿con qué? Con el pecado. Y la primera razón que Juan da, para que usted y yo nos demos cuenta de esto, es que el Hijo de Dios es incompatible con el pecado, porque el pecado es una rebelión a la ley de Dios. Es la primera razón que da el apóstol Juan. Por eso el versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí está. O sea, ¿por qué un hijo de Dios es incompatible con el pecado? Porque resulta que el pecado es una rebelión contra la ley de aquel que dice amar. Y ya lo hemos visto. Juan ya nos ha enseñado de guardar los mandamientos de Dios, que lo ama, que lo guarda. Así que Juan aquí en este pasaje, mire, Juan, es que el Señor es muy sabio. Y aquí en las Escrituras, Juan, como está hablando a la iglesia y está hablando también a aquellos mentirosos, Juan dice, y Juan establece una verdad universal. Esto no se puede cambiar.
Juan establece algo para dejar sin excusa cualquier opinión o postura insensible hacia el pecado y su práctica. ¿Qué nos está diciendo Juan? Todo aquel, aquí no se escapa nadie, toda persona, todo aquel que dice o todo aquel que comete pecado tiene que saber una cosa: está yendo en contra de Dios, se está rebelando contra Dios. Entonces Juan nos enseña de la naturaleza del pecado, de lo cual vamos a hablar en un momento. Y cuando usted y yo leemos este pasaje, pareciera que es un pasaje tal vez de difícil entendimiento, porque como es tan obvio, puede llegar a pensar que venga, cuántas enseñanzas, qué tenemos que hablar de este pasaje, pero realmente no es así. Este pasaje es muy obvio. O sea, este pasaje nos pone así, nos dice, mire, esto es... Y debe de ser así. A veces necesitamos cosas obvias para recordar lo que es el cristianismo básico. A veces necesitamos recordar precisamente lo que es tan obvio, pero que olvidamos que nuestra vida diaria es una lucha contra ese enemigo del alma, que es el pecado. Yo sé que si yo hablo aquí del pecado, más si el pecado es malo, muéstremelo en su vida diaria. ¿Ven? Por eso es que el Señor dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley. Porque la ley, ¿qué? ¿Por qué? Porque el pecado es infracción a la ley del Señor. Entonces, hablar de pecado es fácil, pero la cuestión es, estas verdades se necesitan, porque tenemos que evaluar nuestra vida, a ver cómo es que estamos tratando esto, estas verdades que son tan obvias. Sí, pecado es malo, ¿y cómo vivimos nuestra vida? Se nos olvida que el pecado es malo. Se nos olvida que el pecado es ir en contra de Dios. Así que cuando hablamos de la naturaleza del pecado hay características, y es la definición del pecado, y no nos vamos a salir de lo que el apóstol Juan está diciendo. ¿Qué es el pecado? La naturaleza del pecado es que el pecado es una violación a la ley de Dios. Es pasar por encima de lo que Dios nos ha dejado escrito en nuestra conciencia y en su palabra. Es pasar por encima de eso. Es decirle, no me importa, yo voy hacia adelante. El pecado es traspasar la raya que Él dijo, no pasaremos y no traspasaremos. El pecado es ir a comer de ese fruto que Dios dijo, no comerás de él porque ciertamente morirás. Él puso una raya, dijo, hasta allá no vas a llegar, no vas a estirar tu mano, no lo vas a tomar. Pero el hombre, ¿qué hizo? Traspasó la raya. El pecado es un acto de desafío contra el legislador del cielo y de la tierra y de todas las cosas. De aquel que ha puesto una ley santa, justa y buena. Así que todo pecado es una violación, es un desafío a la norma eterna de justicia y equidad. Eso es el pecado, hermanos. Pero además, no solamente es eso. ¿Cuántos libros se pueden escribir, hermanos? Hubo hermanos de antaño, hubo hermanos puritanos que escribieron libros de cientos de páginas hablando de lo que es el pecado. Así que el pecado, ¿qué es el pecado? El pecado es una violación al Señor, a la ley del Señor, es desafiar al Señor, es traspasar, es querer pasar por encima de lo que Dios ha dicho, sí, pero el pecado es algo más. Eso es la manifestación, esa es la ley del pecado, pero resulta que el pecado revela una enemistad interior. El pecado revela una hostilidad interior que da lugar a una transgresión exterior. Usted nunca pecaría si usted no fuera hostil hacia Dios. O sea, usted nunca pecaría si realmente si su corazón amara a Dios, como estaba Adán en el paraíso al principio, entonces no hubiese pecado. Pero como hay una realidad interna, la realidad interna hace que usted y yo nos rebelemos contra Dios y terminemos externamente mostrando el quebrantamiento y un acto malo delante del Señor. Eso es lo que pasa con el pecado. O sea, el pecado no es simplemente que usted cogió algo, el pecado no es simplemente que usted miró mal, no, el pecado tiene que ver de adentro, algo, una enemistad interior
contra Dios que hace que usted y yo hagamos lo que no es bueno delante de Él. Es decir, se lo voy a poner en otras palabras, el pecado es el estallido, es estallar, el estallido de ese orgullo, el estallido de la obstinación que se resiente a que Dios le diga que no. Que repudia, que lo controle, que le digan es por aquí, si usted es hombre es por aquí, si es mujer es por aquí, si es niño es por aquí, si es anciano es por aquí, si es creyente es por aquí, si es trabajador es por aquí. Se resiente, le molesta que le digan que no. Que se resiente, que repudia que le digan es por aquí o por allá, que se niega a estar bajo autoridad, que se resiste al gobierno. Eso es pecado. El pecado entonces es un estado interior que precede, está antes de las malas acciones. El pecado es un estado de corazón que se niega a estar en sujeción a Dios, que quiere desechar la ley divina y quiere poner en su lugar la voluntad propia y el complacerse a sí mismo. Dios, ¿qué le dice? Ore, vaya, busque, ha pecado, vaya y arrepiéntase. No. ¿Qué hace el pecado? No. ¿Qué voy a ir? ¿Para qué voy a ir? Mejor así. Eso es el pecado, desechar lo que Dios ha dicho y decir, es como yo quiero. Diferente a lo que dijo el Señor Jesucristo, no como yo, sino como tú. No, es como yo, no como tú. Eso es el pecado. Ahora, este pasaje, versículo 4, que nos está hablando el apóstol Juan, de todo aquel que comete pecado también es infracción de la ley, a la luz del significado original, no solamente es obvio este pasaje, sino que lo que el apóstol quiere decir es lo siguiente. La primera frase que él dice allí, infringe también la ley. La palabra usada aquí, la palabra griega usada aquí para esto, no es la palabra nomos que significa ley, no es la palabra nomos que significa ley, sino que él hace uso de la palabra anomía, que viene de nomos y que es no sujetarse a la ley, es decir, vivir sin ley. Y por eso es que el pecado es incompatible con el Hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque el Hijo de Dios no vive sin ley. No puede vivir sin ley. Lo que Juan está haciendo al usar esta palabra es enfatizar y equiparar al pecado con una actitud de anarquía. Para entender un poco más este texto, yo podría parafrasearlo de la siguiente manera. Todo aquel o todo el que hace pecado no se sujeta a la ley, es un anarquista. Es un anarquista. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Ahora, ¿qué es el anarquismo? ¿Qué es la anarquía? La anarquía es una filosofía que impulsa la oposición a resistirse, y no solamente a resistirse, sino a que se quite, a la abolición, es decir, que se quite, que se acabe todo gobierno, toda ley, toda autoridad o control que se le ponga al individuo, porque él las considera indeseables, innecesarias y nocivas para su libertad. Así viene todo niño. Lo que Juan está expresando a través de este pasaje no es simplemente que usted y yo inflijamos una norma. No es simplemente la infracción de una norma. Lo que el apóstol Juan aquí está enseñando es que está expresando la actitud que hay en la persona o en el ser interior de la persona que comete la infracción. Eso es, o sea, no es el acto, no es que simplemente es que está mal hecho eso, no, ¿por qué es que está mal hecho? Es porque manifiesta la realidad interior de una persona que quiere ir en contra de que le digan cómo es que tiene que hacer las cosas. Eso es. Así que todo aquel que hace pecado es un anarquista, porque el pecado, esa anarquía, es una rebelión en contra de Dios. Es vivir sin ley, como si no hubiese ningún gobierno, ningún ordenamiento. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan.
Pero además, esta palabra que usa el apóstol Juan es usada en el Nuevo Testamento y ligada al obrar de Satanás. Está ligada al obrar del mismísimo diablo. Por eso él habla del diablo en los versículos posteriores. Es una palabra que también es traducida en otros pasajes como iniquidad. Así que la iniquidad, la anarquía, es un estado de todo hombre, de todo hombre. Un hombre es un anarquista, es decir, es un enemigo de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 21 dice lo siguiente. Colosenses capítulo 1, versículo 21 dice lo siguiente. Y a vosotros también, está hablando la iglesia, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Cómo son los hombres? ¿Cómo es el hombre en su estado natural? Enemigo de Dios, es un extraño de Dios en su mente haciendo malas obras, rebelándose contra Dios, rebelándose contra el orden de Dios, rebelándose contra el gobierno de Dios, no queriendo sujetarse a la ley de Dios. Eso es lo que es un hombre. Así que así en eso, así, ese era nuestro estado. Ese era nuestro estado. No era otro, así estábamos nosotros. Así que usted y yo no vemos solamente anarquía en nuestro país, que ahora por cualquier cosa se levantan, bloquean, hacen daños, hacen todo lo que sea. No. Así éramos todos nosotros en otro tiempo, enemigos de Dios. ¿Y cómo lo mostrábamos? ¿Cómo lo mostrábamos? Rebelándonos contra su ley todos los días de manera deliberada y consciente. ¿Y por qué digo consciente? Porque la conciencia decía, está mal. Mis hermanos, todo aquel que llamándose cristiano, después de haberle enseñado, todo aquel que llamándose cristiano, de manera habitual, de manera normal, comete y vive en pecado y para él no tiene ninguna importancia, lo siento, la Biblia y el apóstol Juan dice, no puede llamarse cristiano, porque esto es incompatible, porque esto es algo incoherente, pues esa es la actitud de los que no conocen a Dios y están por fuera de su reino. Por eso usted no puede ver al vecino que no conoce a Dios y viviendo para Dios. ¿Usted qué diría? Eso es incongruente con su vida, porque él no conoce a Dios. Por eso, si él, que es esclavo del diablo, el que vive para los deseos del diablo, el que vive para los deseos de su carne, vive una vida santa, usted diría, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Eso es raro, eso es incongruente. Lo mismo piensa él de nosotros. Si usted y yo decimos ser cristianos, pero vivimos en tantos pecados y en tantas cosas y no le damos importancia, él también dice, eso es raro. Y el Señor está diciendo, no, es que no es raro, es porque no ha conocido al Señor. Así de sencillo. Por eso Proverbios 4, del versículo 14 al 19, dice lo siguiente. Proverbios capítulo 4, versículos 14 al 19, dice lo siguiente. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. Mire por qué. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos. ¿Cómo es la senda de los justos? Como la luz de la aurora. Oiga bien, ¿qué va en qué? Va en aumento, hermanos. Aquí nadie le está diciendo que usted ya no puede ha dejado de pecar en el momento en que dijo, creo en Cristo. No, aquí lo que está mostrando la Escritura es que el justo, el que ha creído en Cristo y que es hijo de Dios, va a vivir en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Ve? Hasta el día en la venida ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que nos perfeccionará para que lo podamos ver tal como Él es. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Pero ellos, ¿cómo viven ellos?
Ellos no pueden dormir, ellos están desesperados, ellos viven su vida tranquila, y su vida tranquila es vivir en pecado. Esa es su vida. No pueden dormir tranquilos si no han hecho pecado. Pero no así con los justos. Los justos no viven de esa manera. Así que una manera en la cual Juan desenmascara una falsa profesión de fe, de tener comunión con Dios y con Cristo, es que una persona que viva conscientemente en pecado es falsa. Porque para un cristiano genuino, nacido de nuevo, es imposible, hermanos, es imposible vivir conscientemente una vida de pecado. O sea, si usted puede vivir una vida sabiendo que está yendo en contra de Dios y no pasa nada, y los años pasan, y los años pasan, y los años pasan, y usted puede seguir viendo que en eso usted no ha sido transformado, ¿cómo puede usted decir verdaderamente que, como escuchaba ayer, cómo puede decir usted, este es un pecado enraizado y no que sea un pecado que lo domina? Es muy difícil, hermano. Y entonces, ¿por qué es que para un cristiano genuino nacido de nuevo es imposible vivir conscientemente una vida de pecado? ¿Por qué? Porque vivir en pecado es una abierta rebelión y oposición hacia la voluntad y autoridad de Dios como Señor nuestro. Eso no es compatible con el cristiano. ¿Sí? Situaciones de pecado vemos en la Biblia. Y cuando los hombres pecaron, se enceguecieron. Y pasó tiempo y pasaron cosas. Pero volvieron al camino de la verdad. No se quedaron así. Así que un cristiano no se caracteriza por vivir sin ley. No se caracteriza por eso. O sea, no vive sin ley. No vive creyendo hacerlo mejor. No. Cuando él se arrepiente, como leíamos el día de hoy también en Crónicas, cuando él se arrepiente, una de las cosas del arrepentimiento es que él resuelve. Un cristiano que se arrepiente resuelve de todo corazón obedecer el mandato de Dios. Entonces mire que cuando una persona se arrepiente, no es que diga, claro, dice, yo no quiero volver a pecar contra ti, Dios. Pero la resolución del verdadero creyente cuando se arrepiente es caminar hacia aquello que Dios le ha dicho. No vivir sin ley. Porque él sabe que pecó, porque se rebeló contra la ley. Así que un cristiano cuando se arrepiente rechaza los deseos carnales que batallan contra el alma, resiste las tentaciones del mundo y de buena gana se somete al señorío soberano de Cristo, porque cuando fue tomado por Cristo para salvación, le fue cambiado la esclavitud al pecado para ser un siervo de Dios y de su Cristo. Eso es lo que pasa. Lo cambió de posición. Ya usted no es un esclavo del pecado, usted es un esclavo de Dios y de Cristo, su Salvador. Está claro entonces que los creyentes no violan habitualmente y no viven violando la ley de Dios. O sea, para eso no se levantan. No se levantan todos los días para eso. Mire, yo sé una cosa. Nosotros antes permitíamos que el caos dominara nuestras vidas. Yo sé que sí. Pero ahora amamos a Dios y deseamos someternos a Él. Con todas las fuerzas que tengamos, con todo lo que esto implique. Así que la obediencia a la palabra de Dios se vuelve valiosa para un cristiano. Por eso el Señor dice, el que me ama, mi palabra guardará, en mis mandamientos andará y caminará. El que me ama no vive una vida en contra de ¿qué? De mis mandamientos. Pablo lo retrata muy bien en Romanos 6, del 15 al 23. Romanos 6, 15 al 23, el apóstol Pablo lo retrata muy bien. Romanos 6, 15 al 23, vaya allí por favor. ¿Qué dice la Escritura? En Romanos capítulo 6, versículo 15 al 23.
¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, o en ninguna manera, dice el apóstol. No sabéis, mire, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea que del pecado para muerte, o sea que de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, mire, aquí está lo maravilloso. Gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, que aunque erais esclavos del pecado, eso éramos, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál doctrina? A la de Cristo, a lo que hemos oído desde el principio, a la salvación en el Señor, en el amor que mostró para llamarnos hijos, en la esperanza que nos da, en poder ser hechos conforme a su imagen, en poder buscarlo porque es nuestro abogado, porque Él es el que nos redimió, porque Él es la expiación, porque Él es el sacrificio para el Señor. Porque fuiste entregados a esa doctrina y creíste en Él, entonces dice, y libertados del pecado, oiga, vinisteis a ser siervos, ¿de qué? De la justicia. Hablo como humano, dice el apóstol Juan. Hablo como humano, o sea, lo que yo le estoy hablando no es una cosa que usted diga, uy, esto, no, hablo como humano. Por vuestra humana debilidad, porque así como para iniquidad, oiga, porque así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, eso fue lo que hicimos. Así vivimos por mucho tiempo, así ahora en Cristo, ahora que hemos profesado fe en Cristo, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea, Él no está diciendo que no es que estuviéramos obligados a cumplir la justicia, no, sino que estábamos de esclavos. Y era imposible poder servir a Dios. Era imposible servir a Dios en ese aspecto. Pero, ahí está. Dígame, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas? De vivir esclavo del pecado. De cosas de las cuales ahora os avergonzáis. ¿Usted se avergüenza, mi querido hermano, de su vida pasada? ¿Usted se avergüenza de la vida que llevaba antes del Señor? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿cuál es el fruto? Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, ¿qué palabras más claras? Aquí hay muchas indicaciones, muchas cosas, pero la gracia nunca será un instrumento para llevar a una persona a pecar con indiferencia. Nunca, hermanos, nunca. La gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo, nos libertó de la esclavitud y el poder dominante del pecado, que es lo que está enseñando Juan. O sea, me tocó sufrirlo. No. Él nos salvó de esa esclavitud. Porque resulta que es que el pecado, se recuerda en Romanos 7 al apóstol Pablo diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, resulta que el pecado tiene una ley. O sea, en el ámbito del pecado y de la maldad y de Satanás, también hay una ley. ¿Cuál es la ley de Satanás? Rebelarse contra Dios y todo lo que se llame Dios. Entonces, el Señor nos libertó de eso. Y aunque la carne quiere levantarse, porque hay una ley en la carne, en los miembros, fuimos libertados de esa ley para servir ahora una ley mejor, la de la justicia en Cristo Jesús. Así que la gracia nos pone bajo el señorío correcto, entregados a una doctrina sana que conduce a la justicia. Esa es la vida del cristiano. Entonces, hermanos, termino con esto. Con este primer punto y razón de Juan se desenmascara una falsa profesión de fe y deja en claro que el pecado es incompatible con el creyente genuino. Apliquemos esto.
Así como los herejes de la época le restaban importancia al pecado y a la moralidad, hoy no es diferente. Hoy no es diferente. Ya que la verdad del pecado se oculta bajo palabras no tan ofensivas. Pecados veniales, pecados mortales, mentiritas. Y entonces, ¿qué pasa? El día de hoy no se le está dando al pecado el nombre que le corresponde, para que la gente no se sienta tan mal, para que la gente no se sienta como que, uy, ¿sí seré cristiano o no seré cristiano? Es por eso que hoy no se le da al pecado el nombre que le corresponde. Entonces, ¿qué pasa cuando no se le habla a la gente del pecado como debe de ser? La realidad del pecado es la que él tiene, con la que ha vivido y con la que no le ha presentado ningún problema. Y se ha desdibujado en la mente de los que se hacen llamar creyentes la realidad de este pecado, y entonces empiezan a llamarlo debilidad. Es que es una debilidad que tengo. Es que es una torpeza que cometí. Es que es un desliz. Fue un desliz que tuve. Fue una pequeñez. No fue mi intención. Entonces, ¿cómo vive? De debilidad en debilidad, de pequeñez en pequeñez, de tropiezo en tropiezo. Porque nunca fue su intención. ¿Pero qué es el pecado? Recordémoslo para ver si realmente es una pequeñez, a ver si es un desliz, a ver si es una torpeza. ¿Qué es el pecado? El pecado es contrario a Dios. Es contrario a su naturaleza santa, es contrario a sus atributos, es contrario a las obras de Dios. ¿Dónde muestra Dios que tuvo un desliz en esta creación? ¿Dónde? Es contrario a todas las leyes y normas de Dios. El pecado es contrario a la imagen con la que Dios nos hizo a nosotros. No es un desliz, no es una torpeza. El pecado no quiere someterse a la realidad de Dios. No quiere someterse a que un Dios que controla, y por eso el necio dice en su corazón: no hay Dios. ¿Y cómo vive? Haciendo toda clase de cosas. Mire, ¿qué es el pecado? ¿Es una pequeñez, es un desliz, es una tontería, es una debilidad? No, es la contrariedad y la enemistad misma de Dios con los hombres, o de los hombres contra Dios. Mire, los hombres carnales, los hombres pecadores, son llamados con el nombre de enemigos de Dios. Entonces, no le cambie el nombre al pecado. El pecado es enemigos de Dios. La mente carnal se llama enemistad misma. Por eso, los actos de los hombres cuando son enemigos de Dios se expresan en actos de hostilidad. Andando en contra de Dios, rebelándose contra Dios, levantándose contra Dios, luchando y contendiendo contra Dios, despreciando a Dios, aborrecedores de Dios, resistentes a Dios, luchadores contra Dios y blasfemos contra Dios. Es un pequeño desliz, es una pequeña tontería el pecado. El pecado es un desliz. El pecado es una tontería. El pecado es nuestra pobreza. El pecado es la enfermedad y languidez de nuestras almas. Es el deterioro de nuestra vida espiritual. Es una enfermedad pestilente. Trae cojera, trae ceguera y trae impotencia. Es una deformidad monstruosa y repugnante. Es un calabozo donde a usted lo agarran con grillos y cosas de las cuales no se puede soltar. Es decir, el pecado es miseria. Y yo le pregunto, ¿es una debilidad? ¿Puede llamar usted debilidad lo que lo trae a la miseria? Es realmente un mal tan grande. Piense, es debilidad. Es debilidad que Dios haya dejado a los hombres sin comida. Los hice que estar aquí a diente limpio. Les quité, los sequé. Les hice que los animales se comieran toda la producción. Fuera de eso, vine y los trastorné. Y vine y le maté a sus hijos. Y ustedes no se volvieron a mí. ¿Es algo pequeño el pecado?
entontece, embrutece, enceguece, acaba, obstina. ¿Es una pequeñez? Es un mal tan grande para nuestras almas como lo es para nuestros cuerpos. Así está representado en la palabra de verdad. Es todo eso y muchísimo más. Es peor que todo esto. ¿Qué ventaja es librarse de un mal tan horrible y espantoso como este? ¿Qué ventaja, qué bendición es? Y lo hay en Cristo Jesús. Porque los hijos de Dios tienen una esperanza tan gloriosa de que Cristo los libertó de este mal. Así que si el pecado es el mal más grande que tenemos, veamos la total imposibilidad que nada bajo el cielo puede aliviarnos y ayudarnos de la culpa y consecuencias del pecado, excepto Jesucristo y nadie más. Solo hay uno que dice: vengan a mí, límpiense, vengan a mí, yo los lavaré, vengan a mí, yo los limpiaré, vengan a mí, yo los haré descansar, vengan a mí, que mi yugo es suave y es ligera mi carga. Hermano, ¿cometemos pecado? Sí. ¿Lo va a llamar una debilidad? Es que no era mi intención. No, hermanos, pecar es manifestar hostilidad hacia Dios. Y Cristo, y solo en Cristo, esto se puede acabar y se puede solucionar. Solo en Cristo, no hay nadie más. Iglesia, yo le digo una cosa: haga cualquier cosa antes que pecar. Haga cualquier cosa antes que pecar. Muérdase la lengua, enciérrese, busque al Señor, vaya, busque, pero no peque contra Dios. Yo se lo digo, por favor. Usted no sabe lo que está haciendo contra su alma. Usted no sabe lo que está haciendo contra su cuerpo. Usted no sabe lo que está haciendo contra su familia. Usted no sabe lo que está haciendo contra Dios. Usted no sabe lo que está haciendo contra los que lo oyen y lo ven. Usted no sabe lo que está haciendo. Odia el pecado. Hoy lo cantamos. Más santidad dame, más odio al mal. Sepa una cosa: hay infierno en el más pequeño de los pecados. Hay infierno. Así como el hermano nos enseñó que la lengua es un mundo de maldad, inflado por el mismísimo infierno, hay infierno en el pecado más pequeño que usted y yo cometamos. Así que esto es para la iglesia, para que también evaluemos nuestra profesión de fe. ¿Desenmascara a los malos? Sí. Pero mire lo importante que a veces se nos diga: y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Si alguno se ha sentido redarguido, si alguno sabe que está viviendo de esta manera, primero, no se sienta firme llamándose cristiano, no se sienta firme. Afírmese en Cristo, corra a Él y que Él sea su abogado, que Él sea su sustituto, que Él sea el cordero expiatorio para apartar la ira, su pecado delante del Padre. Corra a Cristo y en Él encontrará el descanso que su alma necesita. Oremos al Señor.